Buenas noches con todas y todos. Realmente siempre es un honor volver a la tierra de uno. El hecho de estar fuera por los servicios propios de la jurisdicción no han impedido que pueda compartir con el Colegio de Abogados del que también soy parte. Y me es grato el compartir también con estudiantes de pregrado y también con quienes han sido mis estudiantes de posgrado. Una de las grandes aficiones que yo tengo es escribir libros. Y escribo libros no precisamente en un afán de satisfacer un ego, sino de criticar las cosas que suceden en la sociedad. Y uno de esas grandes críticas, yo la centro particularmente en un tema que va tomando cuerpo respecto de la resolución dictada por el Pleno de la Corte Nacional de Justicia con el número 12/2015. Dicho así, esta resolución no dice mucho porque generalmente la comunidad jurídica, académica, el foro de abogados, no identifica el problema que subyace de esta resolución. Esta resolución recoge jurisprudencia de triple reiteración que pasó por autoridad del Pleno de la Corte Nacional de Justicia y en lo principal estableció lo siguiente. Frente al fenómeno del derivado de las drogas, cuando se encontraba una persona o varias personas con varias sustancias, ¿cuál era la respuesta punitiva que el Estado iba a dar frente a ese fenómeno? El marco normativo actual, el Código Orgánico Integral Penal, tiene dos posibilidades claras y ciertas. La primera posibilidad es el concurso ideal. Esto significa que frente a la posibilidad de que haya dos sustancias, si hacemos concurso ideal, la respuesta será punir lo más grave. De otro lado, si es que se opta por aplicar un modelo de concurso real o material, la respuesta será sumar las conductas en función de las sustancias y de las calidades y de las escalas que están determinadas en el artículo 220 del COIP, y entonces se hace una sumatoria de penas y el único elemento que morigera la sanción es el límite que el mismo Código Orgánico Integral Penal impone de 40 años de punición. Frente a este hecho, la justicia en esta resolución, ¿qué es lo que privilegió? Dijo, aplíquese un modelo que no es ni ideal ni material, y entonces si no es ni A ni B, ¿qué termina siendo? Pues terminó siendo un modelo que se llama la tercera vía. Eso significó que frente al hecho de que a una persona se le encuentre con marihuana y clorhidrato de cocaína, tenía primero que establecerse cuál es la cantidad de una y otra sustancia. Porque recuerden ustedes que la escala penal de la tabla dada por el CONCEP está construida a partir de cantidad y sustancia. Esto parecería ciertamente sencillo y ustedes dirían, una persona que es detenida con dos sustancias tendría que enfrentar una pena grave. Pero esto provoca problemas particularmente de orden jurídico en el siguiente sentido. Primera preocupación. En la resolución 12/2015 jamás se estudió la norma de conexidad. Esto es el artículo 406. Y ahí muy claramente se establece que frente a este hecho concreto y real, que a una persona se le encuentre con dos sustancias sujetas a fiscalización en misma o distinta escala, tenía que punirse lo más grave. ¿Qué es lo que tenemos actualmente como consecuencia de esta resolución? Que las penas que se están imponiendo son muy cercanas a los 40 años, que es el tope que dispone el marco normativo vigente.
Pero miren ustedes que esto tiene problemas de orden sustantivo y problemas de orden procesal. La pregunta es, si se hace aplicación de esta resolución, eventualmente no habrá la posibilidad, inclusive, de que exista afectación a la garantía de doble juzgamiento. Parecería ser que sí, porque tendríamos inclusive una afectación al principio de proporcionalidad. El artículo 76, numeral 6 de la Constitución de la República, dice que la medida de la intervención de la pena será proporcional a la afectación o a la lesividad que ésta provoque, lo que se conoce en función de la gravedad del delito que se está perpetrando. Por definición, todos los delitos relacionados con droga son delitos de peligro abstracto. Es decir, que en términos de justificación de lesividad, aquí tenemos que no hay una dañosidad que sea tangible y real, que se pueda identificar con nombre y apellido, y es por eso que en la doctrina se dice, se sustenta, que la afectación del bien jurídico es la salud pública. Contrario sensu a lo que sucede, por ejemplo, cuando hay un homicidio donde se visibiliza tanto al victimario cuanto a la víctima. Sin embargo, el problema no es tan sencillo cuando ustedes ya hacen un análisis más a fondo y logran establecer lo siguiente. Si ustedes toman la estructura típica del artículo 220 del COIP, se van a encontrar con una gran novedad. Hay 14 verbos. Hay 14 verbos que describen la conducta. Viene a ser tener, poseer, traficar, transportar, corretar. Y hay una expresión que dice cualquier conducta asimilable. ¿Qué es lo que sucede? Que el reproche penal se difumina en la medida en que hay más verbos rectores. Y esto se explica de la siguiente manera. En la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas ustedes tenían conductas autónomas. En un tipo penal se describía con toda precisión lo que era el porte y la tenencia. En otro tipo penal se describía el tráfico. En otro tipo penal se describía el corretaje. ¿Qué hizo el asambleísta? El asambleísta simplemente tomó los tipos penales autónomos que estaban en la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas y las fusionó dentro de un solo tipo penal con 14 verbos. Hasta ahí, esto simplemente parecería una abstracción. Pero ¿qué sucede esto en términos prácticos en lo procesal? Esto tiene que aterrizar en lo procesal, tiene que aterrizar en personas de carne y hueso. ¿Qué sucede? Que cuando una persona es detenida con dos sustancias prohibidas, para fines del ejemplo, marihuana y clorhidrato de cocaína, en condiciones de flagrancia es trasladada ante un juez de garantías penales para que se suscite una audiencia de formulación de cargos donde también va a estar en discusión las condiciones de la detención en razón de la flagrancia. Un caso flagrante siempre exige que haya un detenido, que haya evidencia, que haya potencialmente testigos y desde la perspectiva del fiscal obliga a que se formule una imputación. Entonces el fiscal, titular de la acción penal pública, tiene que decidir qué hacer frente al ciudadano que ha sido detenido en esas circunstancias. Primera decisión del fiscal. El fiscal puede, y en la práctica sucede, que dice vamos a aplicar la resolución que recoge la jurisprudencia obligatoria de Corte Nacional de Justicia. Como se están sumando las penas por las sustancias, lo más probable
es de que la punición supere los 10 años. Primera cuestión en lo procesal. Por la punición, el trámite ya será necesariamente ordinario. Y eso significa que tendrá que haber un juez de garantías penales que promueva todo este control hasta la etapa intermedia y que haya un tribunal de garantías penales que pronuncie una sentencia sobre dos hechos: la existencia del delito por dos sustancias y la punición en función de la responsabilidad penal de la persona que está siendo procesada. Opción B. El fiscal que no maneja concurso, no maneja los conceptos de la conexidad y de la autonomía, simplemente fracciona los hechos e imputa por una de las dos sustancias. Si una de las dos sustancias por las que se imputa tiene una consecuencia penal menor, se trata de un delito menor, lo más probable es que eso se resuelva en un procedimiento directo. Vean ustedes, ¿cómo pueden haber dos respuestas desde el Estado frente al mismo problema? ¿Qué sucede si esto se resuelve en un procedimiento directo? Tenemos norma expresa que dice que un procedimiento directo no puede durar más de 10 días. Y que quien es responsable de tramitar la instrucción y de dictar sentencia es un juez de garantías penales. Es decir, que este caso ni siquiera va a llegar a un tribunal, a un órgano jurisdiccional pluripersonal, sino que quien va a dictar sentencia es el juez que controla la investigación, termina siendo un juez de decisión. Miren ustedes, el otro problema es de que el fiscal realice una segunda imputación en trámite diferente por la segunda sustancia, con lo cual se habría provocado el fraccionamiento de los hechos y la consecuencia jurídica que deviene de aquello. Pero bien, ¿qué sucede en términos prácticos? El fiscal se para frente al juez, dice: hay flagrancia porque se reúnen los requisitos legales, y formulo imputación. Hasta ahí ciertamente no hay novedad. En cuanto al concurso, supongamos que lo hace por las dos sustancias. Y dice, en términos genéricos, dice: imputo al ciudadano X como autor, como presunto autor del delito contenido en el artículo 220 del Código. ¿Qué es lo que sucede? Que los jueces no están controlando. Porque los jueces deberían pedir al fiscal que precisen el verbo que atribuyen en la conducta del imputado. Y como ya lo he dicho anteriormente, este tipo penal del artículo 220 tiene 14 verbos. Cuando el juez exige al fiscal que precise el verbo por el cual se está realizando la imputación, eso es garantía, por una simple y sencilla razón. No es lo mismo traficar que poseer. No es lo mismo hacer corretaje que tener. ¿Por qué razón? Porque una imputación tiene una carga y una obligación para el fiscal, por la que se entiende que el fiscal se está obligando a probar lo que imputa. Pero cuando el fiscal imputa con esa indeterminación, simplemente el juez está permitiendo que si no es el verbo 1, pueda perfectamente caber en el verbo número 13, por ejemplo. Y entonces, en este punto, la jurisprudencia sí es sustancial. ¿Por qué razón? Porque noten ustedes que la conducta que describe el tráfico de sustancias estupefacientes requiere dos cosas. Requiere que el sujeto activo entregue la sustancia prohibida y que el sujeto pasivo pague por esa sustancia. Si es que no existiese el pago, por ejemplo, de la sustancia, no estaríamos propiamente frente a una conducta de tráfico, sino potencialmente eso podría adecuarse en una posesión o en una tenencia dependiendo de la prueba
que se actúe en ese caso concreto. ¿Qué es lo que sucede, doctores? Y público en general. Sucede que frente a esta vaguedad de imputaciones, la Fiscalía aún así ha obtenido sentencias condenatorias, porque el juez de garantías penales no controla. El juez de garantías penales tendría que necesariamente, en la audiencia preparatoria, que es el antecedente para que se dicte un auto de llamamiento a juicio o un auto de sobreseimiento, el juez tendría necesariamente que calificar si la imputación del fiscal se adecúa en el verbo 1, en el verbo 2 o en el verbo que sea. ¿Por qué razón? Porque lo que se deja dicho en el auto de llamamiento a juicio constituye la base de la discusión y del debate en la audiencia de juicio. ¿O no es verdad que cuando se instala una audiencia de juicio ante un tribunal, lo primero que se exige es que se lea el auto de llamamiento a juicio para que el acusado sepa con precisión y con detalle de qué cargos se está defendiendo? Pero miren ustedes, si el juez no controla, no califica, simple y llanamente está dejando que este tema sea resuelto por el Tribunal de Garantías Penales bajo una premisa que es espantosa: el principio iuria novit curia. El principio iuria novit curia dice que es el juez el que conoce el derecho y que puede suplir las deficiencias de derecho de las partes. Pero eso no es tan sencillo, porque el juez tampoco puede suplir la pretensión punitiva del fiscal, pues. Porque vuelvo y repito, no es lo mismo una imputación por tráfico que por, en este caso, tenencia o posesión. Miren ustedes, esa indeterminación puede constituir incluso materia de discusión en relación con el principio de congruencia. El principio de congruencia, en términos de acusación o de imputación, exige que el fiscal pruebe lo que ha imputado. Es decir, que si el fiscal falla en aquello, obviamente se entenderá que debe haber una interpretación pro reo. ¿Qué sucede en la práctica, doctores? Que los casos que se proponen generalmente bajo la vía de procedimiento directo, que están sujetos a control de un juez de garantías penales, generalmente terminan en procedimiento abreviado. ¿Y qué sucede en el procedimiento abreviado? Que la base sustancial del procedimiento abreviado es la autoinculpación del imputado o acusado. Y entonces, cuando el imputado se somete a este procedimiento abreviado, estamos partiendo del supuesto por el cual no se está discutiendo los hechos ni la calificación jurídica. Es decir, no se estaría discutiendo siquiera el verbo que describe la conducta que se está atribuyendo. El segundo efecto sustancial de esta autoinculpación es de que la medida de la punición, por determinación de la ley, obliga a que se atenúe en 1/3 contado desde el mínimo del tipo penal. En la práctica, he advertido que existen dos interpretaciones para la fijación de la medida de la pena. La una interpretación es rebajar del mínimo del tipo penal 1/3. Pero hay lugares de esta República del Ecuador donde se rebajan los 2/3 y se hace el 1/3 neto. Esto parece abstracto. Vamos a poner un ejemplo. Si la conducta está punida con 3 años por la escala y por la sustancia,
La una interpretación sería de 3 años menos 1/3, la pena justa, 2 años. La otra interpretación es de que la pena justa sería menos 2/3, es decir, menos 2 años, de donde tendríamos que la pena es 1 año. Entre un cálculo y el otro hay una diferencia de 1 año. ¿Ya? Pero digamos que eso ciertamente solamente centra la discusión en la medida de la pena. Pero el problema se complejiza cuando en lugar de haber un solo procesado, un solo acusado, existen 2 o más acusados. Primera gran observación, el artículo 47, numeral 5 del COIP, describe a la pluralidad de sujetos activos, lo que anteriormente se denominaba en el Código Penal como pandilla, que era de número de 3, hoy es sujetos activos plurales, que exige 2. La sola concurrencia de 2 personas en la configuración de la infracción, del delito, daría lugar a que haya una agravante. La pregunta es si frente a una agravante es posible, aún así, aplicar procedimiento abreviado. La respuesta es que no. ¿Por qué razón? Porque la esencia misma del abreviado no es buscar penas altas, pues, sino penas leves. ¿Y qué hacen en la práctica los fiscales? Dejan de ver la agravante aun cuando hayan 2 sujetos activos. Dejan de ver la agravante para hacer posible el abreviado. ¿Cómo se explica esto? Sencillo, a partir del eficientismo jurídico. Es decir, a los fiscales no les interesa tanto la verdad de los hechos, sino obtener una sentencia de condena para justificar su actuación y su rendimiento al momento de ser evaluados. Cuando se omiten estos detalles, estas particularidades, creo que no nos acercamos hacia la verdad, porque estamos mutilando los hechos para darle un tratamiento jurídico y una calificación jurídica diferente a la que en derecho corresponde. ¿Cuál es la preocupación que subyace de este modelo concursal que deviene de la jurisprudencia de Corte Nacional? Particularmente estimo que esta jurisprudencia afecta el principio de proporcionalidad entre delito y pena. Y en términos de ejecución penal, provoca que la población carcelaria relacionada con los temas de droga se haya multiplicado casi exponencialmente. Es por eso que ustedes notarán, es mi apreciación, de que la población carcelaria en el Ecuador ha crecido sustancialmente. Recordarán ustedes que hace más o menos una década el Estado ecuatoriano dedicó una gran cantidad de recursos económicos para la construcción de nuevos centros de rehabilitación social, para alcanzar estándares internacionales respecto del número de privados de la libertad en función con los derechos que les corresponde. Uno de ellos el metro cuadrado de su lugar de cumplimiento de pena. La población carcelaria en el Ecuador hoy supera las 20.000 personas. Hemos vuelto a niveles superiores a los que justificaron la creación y la construcción de nuevas cárceles. Cuando se imponen penas tan grandes y tan severas, yo tengo 2 observaciones sobre este particular. El sistema penal se ensaña con los más débiles porque son personas que hacen el menudeo. Si ustedes ven con detenimiento, los procesamientos penales no golpean grandes organizaciones. Si el derecho penal
diese una respuesta proporcional también a las grandes organizaciones delictuales, podríamos decir que hay un cierto equilibrio. Pero ustedes ven que toda esta arremetida del derecho penal se enfoca principalmente en los agentes que son de menudeo. Y hay una triste realidad de que frente a penas tan severas, la ejecución penal se convierte en una quimera, porque para poder cumplir los requisitos para libertad y demás beneficios carcelarios, se torna ciertamente imposible, porque quien pone los requisitos para acceder a la libertad sigue siendo el Ministerio de Justicia. Y digo esto porque, pese a que constitucionalmente, pese a que legalmente se reconoce en la estructura de la organización jurisdiccional a los jueces de ejecución penal, en la práctica, el Consejo de la Judicatura jamás nombró jueces de garantías penitenciarias. Y al contrario, mediante resolución, cargó de estas facultades y de estas atribuciones a los jueces de garantías penales, como si los jueces de garantías penales no tuviesen suficiente trabajo. Y entonces ahora los jueces de garantías penales tienen como atribución extra, dada mediante resolución del Pleno del Consejo de la Judicatura, tienen potestades respecto del control del cumplimiento de la pena. ¿Cuál es el grave problema? Entendería que los jueces de garantías penales hoy están saturados de trabajo, porque aparte de resolver los temas propios de los procesos y los trámites que les corresponde, tienen que dedicar tiempo para la ejecución penal. La ejecución penal es competencia exclusiva de jueces de garantías penitenciarias que hasta el día de hoy no han sido nombrados. Y en términos de rehabilitación, doctores y público en general, se entiende lo siguiente. Cuando hay penas demasiado grandes, demasiado severas, tenemos un desgaste de orden económico para el Estado, porque nos toca mantener, y digo, en general, a seres humanos durante 40 años, dotándoles de derechos a la educación, a la salud, a la integridad física, y eso es dinero. Pero yo diría que lo más importante y lo más sustancial que se relaciona con este tema es el hecho de que eso nos da cuenta del fracaso de la rehabilitación social. Por una razón. Porque si no hay personas que salgan de la cárcel, ¿qué quiere decir? Que no se está cumpliendo el papel de resocialización, de reeducación, de readaptación, que son los postulados que sostiene la Constitución como fundamento para privar a una persona de su libertad. Quiero que no se equivoque y no se diga que yo estoy proclamando un discurso de impunidad. Tampoco estoy proclamando un discurso de derecho penal leve ni mínimo. Noten ustedes que lo que yo vengo sosteniendo acá es simple y llanamente que cumplamos con lo que dice la Constitución. Y la Constitución lo que dice ahí es proporcionalidad. Y entonces solamente ahí tendremos una sociedad más justa, en donde haya la posibilidad de que efectivamente quien ha cometido una conducta proscrita por la ley tenga la posibilidad clara y cierta de reinsertarse en la sociedad. No todo lo que he expresado acá son malas noticias, no todo tiene un panorama sombrío, porque frente a esta jurisprudencia obligatoria, ciertos jueces y conjueces hemos tenido la valentía de reconocer que lo que se expresó en esta jurisprudencia no es lo apropiado. Y para conocimiento de ustedes, ya se ha dictado
la primera sentencia en contrario de esta jurisprudencia. Y esto es significativo porque expresa que la misma Corte Nacional de Justicia que dictó esta jurisprudencia tiene la capacidad para dar un toque, dar un salto y sobre todo evolucionar, reconociendo que el modelo justo y correcto es el modelo de concurso ideal en donde debe punirse lo más grave frente a la concurrencia de dos delitos en cuanto se refiera a sustancias sujetas a fiscalización. Este paso que se ha dado obedece a un derecho del juez, el derecho a resolver en derecho. Ese cambio en la jurisprudencia va a tomar tiempo. Es un producto que desgraciadamente, siendo como es, técnico, limitado, formal, exige que en el procedimiento también se encuentre 3 sentencias que vayan en contra de esta jurisprudencia obligatoria para que se provoque lo que en jurisprudencia se llama fallos contradictorios. Y qué interesante sería que bajo esta vía tengamos la posibilidad de que efectivamente logremos cambiar ese modelo de concurso para un modelo más equilibrado y justo. En esa misma iniciativa, a título personal, he presentado una solicitud de consulta al Pleno de la Corte Nacional de Justicia, justamente en el propósito de que se revea esta jurisprudencia de aplicación obligatoria para que sea el Pleno, como el máximo órgano de justicia ordinaria, el que establezca un cambio de rumbo, un viraje hacia un sistema más constitucional, más convencional, pero sobre todo más humano y justo, en donde se encuentre respuesta efectiva a estos problemas que son diarios y que particularmente involucran personas que no pueden dejarse de ver y palpar porque la justicia ni es ciega, ni es sorda y peor muda. La justicia es una justicia que tiene los 5 sentidos abiertos para hacer posible una convivencia civilizada entre ecuatorianos. Gracias a ustedes por su atención. Muchas gracias. El Colegio de Abogados del Chimborazo tiene que rendir justo homenaje a quienes hacen posible que, con una exposición de la valía que ha presentado el doctor Richard Villagómez, nos ayuda indudablemente a extender nuestros conocimientos, a nosotros como profesionales del derecho y a ustedes como estudiantes. Señor doctor, esta sencilla placa que sintetiza el agradecimiento del Colegio de Abogados de Chimborazo, que dice así: el ilustre Colegio de Abogados de Chimborazo confiere el presente reconocimiento al señor doctor Richard Villagómez Cabezas por su brillante participación en calidad de expositor en el Seminario de Derecho Penal, Riobamba, 8 de junio del 2018. El directorio.